Apóstol sin Estola, capítulo 26. Empieza el trabajo en Uruguay. Con el comienzo del año 1958 se lanzó Alfie, como siempre, a desarrollar una actividad extenuante. Las invitaciones se multiplicaban, las exigencias eran cada vez más poderosas. Él quería, ante todo, llevar a cabo la visita que desde hacía tiempo había proyectado hacer a Uruguay. Así pues, el 20 de enero de 1958, mandó por vez primera una serie de grupos de propaganda a las distintas zonas de la Argentina, sin que él participase en la acción. Alfie se dirigió a Uruguay. Este país, el más pequeño del continente sudamericano, que se halla situado al norte de la desembocadura del Río de la Plata, tiene el más alto grado de civilización y ejerce un formidable influjo en las demás naciones iberoamericanas. No en vano se encuentra el centro de propaganda de la Unión Soviética para toda Sudamérica en Montevideo, capital del Uruguay. También allí tenía la Legión de María al principio una posición difícil. Salvo algunos grupos de la capital, que en su mayor parte habían sido organizados por misioneros extranjeros, no había absolutamente nada. Al norte del país, en la diócesis de Salto, no se confunda con Salta en el norte de la Argentina, vivía hacía tiempo una familia emigrada de Austria, el conde Auersperg, con su mujer y sus 4 hijos. Un pariente del conde era director legionario en Viena. Había enviado hacía ya años a Uruguay libros y escritos sobre la legión. La agraciada e inteligente dama estaba cautivada por este apostolado. Los dos se dirigieron a su obispo pidiéndole los autorizara para instituir la legión, pero sin resultado. Entonces toda la familia, incluidos los niños, se constituyeron en miembros auxiliares de la legión. Todos los días rezaban fielmente sus oraciones y en su parroquia trabajaban cuanto les era posible. La señora particularmente realizó una labor heroica y la ofrecía toda en favor de la Legión de María. Por cierto, las constantes oraciones y sacrificios de esta pía mujer contribuyeron mucho a obviar dificultades y a preparar el camino a la Legión. Como siempre hacía Alfie cuando llegaba a un nuevo país, su primera visita fue al nuncio apostólico. Siempre podía contar con él como aliado. Tampoco en la presente ocasión sufrió un desengaño. El nuncio de Uruguay había conocido en París a la Legión de María. Muchas veces la había recomendado a los sacerdotes de Montevideo, pero ellos nunca se decidieron a instituirla, quizás porque carecían de personal propio para ocuparse de esta cuestión y para cooperar activamente en la fundación. El arzobispo de Montevideo otorgó gustosamente el permiso a Alfie para establecer la legión. Una vez más pudo presentarse en una reunión de sacerdotes y hablar allí sobre la Legión de María. Enseguida recibió una serie de invitaciones. Más tarde visitó a algunos otros párrocos y todos ellos le dispensaron un excelente recibimiento. También acudió Alfie a los conventos. Fue acogido amablemente por los padres pasionistas, entre los que pudo formar pronto un presidium. Luego se enteró de que los hermanos cristianos de Irlanda tenían en la ciudad una casa. Se dirigió pues a ella y preguntó por el superior. Le hicieron pasar a un recibidor y le mandaron sentarse. En los conventos hay que esperar frecuentemente algún tiempo a que aparezca la persona deseada. Chirrió una puerta y Alfie se volvió. «Hermano superior, ¡Alfie!». ¿Sería posible? El que estaba delante de él era su antiguo profesor de física del convento de Dublín. ¿Cuánto tenían que contarse? En medio de Sudamérica había encontrado Alfie un pedazo de su patria. Huelga decir que también fundó pronto un presidium en la casa de los hermanos cristianos. Alfie no podía permanecer largo tiempo en Uruguay. Ahora que le estaba permitido actuar con libertad en la Argentina, tenía allí su trabajo, apremiantes exigencias. Por otra parte, no podía abandonar el tan esperado comienzo en Montevideo. Había fundado ya en dicha ciudad 8 presidios y otros estaban en perspectiva. Así terminó por desplazarse continuamente de un país a otro. Todavía asistió al primer ACIES de Montevideo. 10 directores espirituales tomaron parte en él. El 15 de junio de 1958 fue erigida la primera curia con 23 presidia. Los informes de cada uno de los grupos fueron más que estimulantes. Así, por ejemplo, se había formado un presidium que quería trabajar particularmente por la conversión de los judíos.
Uno se había ya convertido y otros 12 mostraron interés. Poco después se fundó también un grupo para el apostolado entre mujeres públicas. La familia Auersperg había oído que estaba en el país un representante del concilio y enseguida trató de ponerse en comunicación con él. Nada más llegar tuvo Alfie una llamada telefónica. Los interlocutores quedaron en verse y el matrimonio visitó a Alfie en Montevideo. Le hablaron de sus esfuerzos, de los muchos miembros auxiliares que habían conquistado y también de la actitud de su obispo. Alfie tenía el don de ser muy comunicativo, pero a esta familia se sintió particularmente unido porque compartía en todo con él sus ideales. Desde entonces acudía cada mes a la reunión de la curia en Montevideo. Allí experimentó muchas alegrías. Un adicto ferviente de la Legión, Monseñor Corso, fue nombrado en el otoño obispo auxiliar de Montevideo. Al igual que otros prelados sudamericanos antes que él, hizo públicamente promesa legionaria en el día de su consagración episcopal. Poco a poco fueron abriendo sus puertas a la Legión de María los otros obispos del país, y después de algunos meses se decidió también a hacer lo mismo el obispo de Salto. Los Auersperg eran felices, en especial doña Gita, quien mostró vivo interés porque Alfie fuera para fundar los primeros presidios, a lo que él accedió con mucho gusto. Se convino en que iría a Salto en la segunda mitad del mes de enero de 1959. Dios no lo quiso así. En la tierra, estas dos grandes almas no se encontrarían ya más.